Mi suegra llevaba meses arruinando nuestra boda, hasta que su otra hija la traicionó delante de todos. Si alguien me hubiera dicho hace 2 años que mi propia suegra intentaría destruir nuestra boda delante de toda la familia, me habría reído. Siempre pensé que las historias de familias tóxicas solo les pasaban a otras personas. Lo peor no fue descubrir que llevaba meses saboteándolo todo. Lo peor fue descubrir el verdadero motivo cuando ya era demasiado tarde para volver atrás. Me llamo Daniel y conocí a Laura en el trabajo. Los dos entramos el mismo año en la empresa y durante meses solo fuimos compañeros. Empezamos tomando café en los descansos, luego salimos un par de veces y, sin darnos cuenta, ya estábamos haciendo planes para vivir juntos. La primera vez que conocí a su madre, Isabel, me recibió con una sonrisa enorme. Me abrazó como si me conociera de toda la vida y pasó toda la comida diciendo lo feliz que estaba porque su hija hubiera encontrado a un hombre responsable. Salí convencido de que había tenido muchísima suerte con mi futura suegra. Durante casi un año nuestra relación fue perfecta. Isabel incluso insistía en invitarnos a comer todos los domingos. Siempre parecía interesarse por nuestros planes y nos ofrecía ayuda para cualquier cosa relacionada con la boda. Laura me repetía constantemente que su madre era la persona más generosa que conocía. Todo cambió el día que anunciamos oficialmente la fecha de la boda. Fue algo muy sencillo: una comida familiar, una botella de vino y un brindis. Todos aplaudieron menos una persona. Isabel sonrió, pero por primera vez noté que aquella sonrisa no llegaba a sus ojos. Apenas duró unos segundos, pero fue suficiente para hacerme sentir incómodo. Las semanas siguientes estuvieron llenas de preparativos. Reservamos el salón, contratamos al fotógrafo y elegimos el catering. Isabel insistía en acompañarnos a todas las reuniones. Decía que solo quería ayudar, y la verdad es que parecía tener muy buen gusto. Incluso consiguió pequeños descuentos con algunos proveedores. Laura estaba encantada. Cada vez que su madre proponía una idea, la aceptaba sin pensarlo demasiado. Yo también lo hacía. Al fin y al cabo, parecía la única persona de la familia realmente implicada en que todo saliera perfecto. El primer problema apareció un martes por la mañana. El fotógrafo nos llamó para decir que lamentaba mucho lo ocurrido, pero que nosotros mismos habíamos cancelado la reserva hacía 3 días. Me quedé completamente confundido. Jamás había llamado para cancelar nada. Pensé que podía tratarse de un simple error administrativo. Volví a contratarlo ese mismo día y no le di más importancia. Sin embargo, 2 días después recibimos otra llamada. Esta vez era la floristería. También aseguraban que alguien había cancelado el pedido utilizando nuestros datos. Empecé a sentir una extraña incomodidad. Ya eran 2 errores demasiado parecidos para ser una simple casualidad. Cuando se lo comenté a Laura, sonrió y me dijo que seguramente algún empleado había confundido nuestro expediente con el de otra pareja. Quise creerla, aunque algo dentro de mí empezaba a decirme que aquello no era normal. Aún así decidí comprobar una cosa. Llamé personalmente a los 2 proveedores y les pregunté desde qué número habían recibido la cancelación. Ambos me respondieron lo mismo. No podían darme esa información por motivos de privacidad. Aquello me frustró todavía más porque sabía que alguien estaba moviendo los hilos y no tenía forma de demostrarlo. Los días siguieron pasando y conseguimos contratar nuevos proveedores. Pensé que el problema había terminado, hasta que empezaron a llamarnos algunos invitados preguntando por qué habíamos cambiado la fecha de la boda. Nos quedamos completamente confundidos. Nosotros nunca habíamos cambiado ninguna fecha. Uno de mis primos incluso me envió una captura de pantalla de un mensaje donde alguien, haciéndose pasar por nosotros, pedía disculpas porque la ceremonia se había aplazado varios meses. El número desde el que se había enviado era desconocido. Aquella noche ya no pude dormir. Empecé a preguntarme quién podía tener interés en crear tanto caos. Hablé con Laura durante más de 1 hora intentando encontrar una explicación lógica, pero ninguna tenía sentido. No teníamos problemas con nadie y la boda era algo que ambas familias parecían celebrar.
A la mañana siguiente tomé una decisión. Cambié todas las contraseñas del correo de la boda, de los documentos compartidos y de las reservas. También le pedí a los proveedores que no aceptaran ninguna modificación sin confirmar primero mi identidad por teléfono. No sabía si estaba exagerando, pero algo me decía que aquello aún no había terminado. 2 semanas después recibí una llamada del salón donde íbamos a celebrar el banquete. La encargada me preguntó si realmente queríamos reducir el número de invitados de 120 a 70 personas. Sentí un escalofrío. Era la tercera vez que alguien intentaba modificar una reserva importante. Le aseguré que no habíamos pedido ningún cambio y le rogué que no aceptara ninguna modificación sin hablar directamente conmigo. La mujer me confesó algo que me dejó pensando durante horas. Quien había llamado conocía demasiados detalles sobre la boda como para ser un desconocido. Aquella frase no dejaba de dar vueltas en mi cabeza. Para cambiar una reserva hacía falta conocer fechas, nombres, horarios e incluso algunos datos personales. No cualquiera podía tener toda esa información. Esa misma noche invité a cenar a mi mejor amigo, Sergio. Él era prácticamente de la familia y conocía todos los preparativos desde el principio. Después de escucharme durante casi 1 hora, me hizo una pregunta que jamás me había planteado. ¿Cuánta gente tiene acceso a toda la información de la boda? Empecé a hacer una lista mental. Los proveedores, nosotros 2, mi hermana y, por supuesto, Isabel. En ese momento descarté a mi suegra casi sin pensarlo. Siempre había sido la primera en ofrecer ayuda. Si alguien parecía ilusionado con la boda, era precisamente ella. Así que dirigí mis sospechas hacia otra persona. Al día siguiente decidí revisar todos los correos relacionados con la boda. Había decenas de mensajes entre nosotros y los proveedores. Mientras los leía uno por uno, encontré un detalle que hasta entonces había pasado completamente desapercibido. Cada vez que alguno de los proveedores recibía una llamada para modificar una reserva, pocos minutos antes alguien había abierto el documento compartido donde guardábamos toda la organización de la boda. Era demasiada coincidencia para ignorarla. El problema era que ese documento lo compartíamos varias personas. Laura y yo, por supuesto. Mi hermana, porque nos estaba ayudando con los invitados. Y también Isabel, porque insistió en colaborar con toda la organización desde el primer día. Durante unos segundos me quedé mirando su nombre en la pantalla. No quería pensar mal de ella. Me repetía una y otra vez que era imposible. Isabel siempre había sido amable conmigo. Además, ¿qué sentido tendría ayudar durante meses para luego intentar destruirlo todo? Esa misma noche, Laura me encontró sentado frente al ordenador revisando una lista interminable de fechas y modificaciones. Cuando le enseñé lo que había descubierto, su reacción no fue la que esperaba. Cerró el portátil de golpe y me dijo que dejara de buscar culpables donde no los había. Discutimos por primera vez desde que nos habíamos prometido. Ella estaba convencida de que yo me estaba obsesionando. Yo, en cambio, tenía la sensación de que alguien muy cercano conocía todos nuestros movimientos. Y cuanto más lo pensaba, más miedo me daba descubrir quién era realmente. Los días siguientes intenté convencerme de que Laura tenía razón. Dejé de revisar correos, dejé de buscar explicaciones y me obligué a concentrarme en el trabajo, pero la tranquilidad apenas duró 1 semana. Un viernes por la tarde recibí una llamada de mi primo Marcos. Sonaba extrañado. Me preguntó si de verdad habíamos decidido no invitar a parte de la familia porque, según le habían contado, queríamos una boda mucho más pequeña. Me quedé completamente confundido. Le aseguré que aquello era mentira. Entonces me envió una captura de pantalla. Alguien había escrito en un grupo familiar que nosotros mismos estábamos retirando invitaciones porque el presupuesto ya no alcanzaba para todos. Lo peor era que el mensaje parecía totalmente creíble. Utilizaba expresiones que Laura solía decir y mencionaba detalles que solo conocía a alguien muy cercano a nosotros. Ya no podía tratarse de una simple coincidencia. Esa misma noche fuimos a casa de Isabel para cenar.
Mientras Laura ayudaba en la cocina, yo me quedé solo unos minutos en el salón. Fue entonces cuando vi, sobre la mesa, una carpeta exactamente igual a la nuestra. Al principio pensé que sería casualidad, pero cuando me acerqué distinguí claramente el nombre del salón de celebraciones, el horario de la ceremonia y la lista de invitados. Eran copias de documentos que solo existían en nuestro ordenador. No llegué a abrir la carpeta. Justo en ese momento escuché pasos acercándose por el pasillo y volví a dejarla exactamente donde estaba. Cuando Isabel entró en el salón, sonrió como siempre y me preguntó si necesitaba algo de beber. Yo le respondí que no, intentando ocultar que el corazón me latía con una fuerza que jamás había sentido. Aquella noche no fui capaz de dormir. No dejaba de pensar en la carpeta que había visto sobre la mesa de Isabel. Cuanto más lo analizaba, menos sentido tenía todo. Si realmente estaba intentando sabotear la boda, ¿por qué dejaría los documentos a la vista de cualquiera? Al día siguiente llamé a Laura y le conté exactamente lo que había visto. Esperaba que, por primera vez, empezara a dudar de su madre. Sin embargo, ocurrió justo lo contrario. Me respondió que seguramente Isabel solo había impreso una copia para ayudarnos con la organización. No discutí, pero empecé a darme cuenta de que cualquier sospecha relacionada con su madre terminaba siempre de la misma manera. Laura encontraba una explicación para todo. Era como si necesitara creer que Isabel era incapaz de hacer algo así. 2 días después recibimos otra sorpresa. El DJ nos llamó para confirmar si el primer baile seguía cancelado. Sentí un nudo en el estómago. Nosotros jamás habíamos cancelado nada. Era la 4ª reserva que alguien intentaba modificar en menos de un mes. Le pregunté quién había hecho la llamada. El hombre dudó unos segundos antes de responder. No quiso darme un nombre, pero sí dijo algo que hizo que se me erizara la piel. La persona que llamó conocía perfectamente una anécdota que solo habíamos contado durante una comida familiar. En ese momento entendí que el responsable no era un desconocido. Era alguien que había estado sentado con nosotros, que había escuchado nuestras conversaciones y que conocía detalles imposibles de encontrar en una invitación o en un correo electrónico. Aquella misma noche tomé una decisión que cambiaría todo. Sin decirle nada a Laura, preparé una información falsa sobre la boda y decidí compartirla únicamente con una persona. Si esa información aparecía modificada o llegaba a algún proveedor, por fin sabría de quién debía desconfiar. A la mañana siguiente llamé a Isabel. Le dije que habíamos decidido cambiar el lugar donde pasaríamos la noche antes de la boda, porque queríamos evitar que los invitados nos encontraran. Era completamente falso. Solo quería comprobar si esa información llegaba a alguien más. No se lo conté absolutamente a nadie. Ni a mi hermana, ni a mis amigos, ni siquiera a Laura. Sabía que si quería descubrir la verdad, tenía que controlar exactamente quién conocía aquel dato. Pasaron 2 días sin que ocurriera nada. Empecé a pensar que me había equivocado y que estaba convirtiendo una simple casualidad en una obsesión. Incluso me sentí culpable por haber desconfiado de Isabel. Pero el tercer día recibí una llamada del hotel donde supuestamente íbamos a alojarnos. La recepcionista me preguntó si seguía en pie la cancelación de nuestra reserva. Me quedé helado. Nunca habíamos reservado ese hotel. Le pedí que me explicara qué había ocurrido. Me respondió que una mujer había llamado aquella misma mañana asegurando que hablaba en nuestro nombre y que, finalmente, no necesitaríamos la habitación. Colgué el teléfono sin decir una palabra. La trampa había funcionado. Alguien había intentado cancelar una reserva que ni siquiera existía. Eso solo podía significar una cosa: la información falsa había llegado exactamente a la persona que estaba saboteando la boda. Respiré hondo y miré el registro de llamadas de mi móvil. Solo una persona conocía aquel supuesto cambio de hotel. Por primera vez desde que empezó todo, ya no podía seguir buscando excusas. Todas las pistas apuntaban en la misma dirección. No llamé a Laura. No quería acusar a su madre sin tener una prueba definitiva. Decidí hacer algo mucho más difícil.
enfrentarme directamente a Isabel. La invité a tomar un café al día siguiente con la excusa de hablar sobre los últimos preparativos de la boda. Cuando llegó, se comportó como siempre. Me preguntó por el menú, por el viaje de luna de miel, y hasta me enseñó unas servilletas que había encontrado y que, según ella, quedarían perfectas en las mesas. Durante unos minutos, llegué a pensar que todo había sido un enorme malentendido. Entonces le pregunté, casi sin rodeos, si alguien había intentado convencerla de cancelar la boda o de retrasarla. Su sonrisa desapareció durante apenas un segundo. Fue un gesto tan pequeño que cualquiera lo habría pasado por alto, pero yo lo vi perfectamente. Isabel respondió que no entendía por qué hacía esa pregunta. Le expliqué lo de las llamadas, las reservas canceladas y el supuesto cambio de hotel. En ningún momento la acusé directamente. Solo observé su reacción mientras hablaba. Por primera vez desde que la conocía dejó de mirarme a los ojos. Empezó a remover el café con la cucharilla una y otra vez, como si necesitara unos segundos para pensar qué decir. Después sonrió de nuevo y cambió completamente de tema. Salí de aquella cafetería convencido de una cosa. Isabel sabía mucho más de lo que estaba dispuesta a reconocer. Sin embargo, había algo que seguía sin encajar. Si realmente quería impedir la boda, ¿por qué seguía gastando tiempo y dinero ayudándonos con los preparativos? Esa misma noche recibí una llamada inesperada. Era Sofía, la hermana pequeña de Laura. Me pidió que no dijera a nadie que me había llamado y me hizo una pregunta que me dejó completamente descolocado. Daniel, ¿tú también has empezado a desconfiar de mi madre? Le dije que sí, que empezaba a pensar que su madre estaba ocultando algo. Al otro lado del teléfono hubo unos segundos de silencio. Después Sofía respiró hondo y me pidió que no tomara ninguna decisión hasta escuchar todo lo que tenía que contarme. Quedamos al día siguiente en una cafetería, lejos de casa de Isabel. En cuanto se sentó frente a mí, entendí que estaba muy nerviosa. Miraba constantemente hacia la puerta, como si tuviera miedo de que alguien pudiera verla hablando conmigo. Lo primero que me dijo fue algo que jamás habría imaginado. No creía que su madre quisiera destruir la boda porque me odiara. Según ella, el problema era mucho más antiguo y llevaba años afectando a toda la familia. Me explicó que, desde que su padre había fallecido, Isabel había cambiado por completo. Se volvió extremadamente protectora con sus hijas. Al principio todos pensaban que era una forma de afrontar el duelo, pero con el tiempo aquella protección terminó convirtiéndose en una necesidad de controlarlo absolutamente todo. Sofía me confesó que cada vez que ella intentaba tomar una decisión importante, su madre encontraba la manera de hacerla cambiar de opinión. Carreras universitarias, trabajos, amistades, siempre aparecía algún problema inesperado que acababa beneficiando a Isabel. Entonces sacó su móvil y me enseñó varios mensajes antiguos. Eran conversaciones entre ella e Isabel. En una de ellas podía leerse una frase que me dejó completamente helado. Mientras estéis conmigo, nadie os hará daño. Fuera de esta casa solo vais a sufrir. Por primera vez, empecé a comprender que aquello no trataba solo de nuestra boda. Si Sofía tenía razón, Isabel llevaba años intentando evitar que sus hijas construyeran una vida completamente independiente. Pero todavía seguía sin entender hasta dónde era capaz de llegar para conseguirlo. Le pregunté a Sofía por qué nunca había contado nada de todo aquello. Bajó la mirada durante unos segundos antes de responder. Me confesó que lo había intentado varias veces, pero siempre terminaba sintiéndose culpable. Isabel tenía una habilidad increíble para convencerlas de que todo lo hacía por amor. Entonces sacó una pequeña caja de su bolso y la dejó sobre la mesa. Dentro había varias memorias USB, algunas fotografías antiguas y una libreta llena de anotaciones. Me dijo que llevaba casi 2 años guardando pruebas porque, tarde o temprano, sabía que su madre volvería a hacer lo mismo. Entre aquellas notas encontré algo que me dejó completamente helado. No éramos la primera pareja.
Años atrás, cuando la hermana mayor de Isabel quiso irse a vivir a otra ciudad, alguien llamó a la empresa donde iba a empezar a trabajar y canceló su incorporación haciéndose pasar por ella. Sofía levantó la vista y me dijo algo que todavía recuerdo palabra por palabra. Mi madre nunca soportó quedarse sola. Cada vez que alguien importante en su vida intentaba marcharse, encontraba la forma de hacer que dependiera otra vez de ella. Por primera vez comprendí que nuestra boda no era el verdadero problema. Casarnos solo significaba que Laura dejaría de necesitarla para tomar decisiones, y para Isabel, perder ese control era mucho más doloroso que perder una simple discusión. Antes de despedirnos, Sofía me pidió un último favor. No quería que enfrentara a su madre todavía. Creía que, si la acusábamos sin una prueba definitiva, volvería a convencer a toda la familia de que nosotros éramos los culpables. Acepté esperar, pero aquella noche entendí que ya no estaba preparando únicamente una boda. También estaba preparándome para desenmascarar a una persona que llevaba años manipulando a toda su propia familia, sin que casi nadie se atreviera a cuestionarla. Durante los días siguientes seguí actuando como si no sospechara absolutamente de nadie. Isabel continuó llamándome para preguntarme por los últimos preparativos, enviándome ideas para la decoración e incluso ofreciéndose a recoger personalmente algunos detalles de la boda. Si alguien la hubiera visto desde fuera, habría pensado que era la suegra perfecta. Mientras tanto, Sofía y yo seguimos reuniéndonos en secreto. Ella conocía perfectamente las rutinas de su madre y estaba convencida de que, si queríamos demostrar la verdad, necesitábamos algo que nadie pudiera discutir delante de toda la familia. Una tarde me llamó completamente alterada. Me pidió que fuera a su casa cuanto antes porque acababa de encontrar algo. Cuando llegué, cerró la puerta de su habitación y sacó un viejo portátil que pertenecía a su madre. Me explicó que Isabel siempre olvidaba cerrar la sesión del correo cuando utilizaba aquel ordenador. No quería espiar su vida, pero después de todo lo que estaba ocurriendo sintió que ya no podía seguir ignorando las señales. Lo que apareció en la pantalla me dejó sin palabras. Había varios correos enviados a distintos proveedores utilizando una dirección muy parecida a la nuestra. Cambiaba una sola letra del correo original, suficiente para que muchos pensaran que realmente estaban hablando con nosotros. No solo había cancelado reservas, también había intentado modificar el menú del banquete, reducir el número de invitados e incluso cambiar la fecha de entrega del vestido de Laura. Todo estaba cuidadosamente planificado para que parecieran simples errores administrativos. Mientras observaba aquellos mensajes, sentí una mezcla de rabia y tristeza. Ya no quedaban dudas. Isabel llevaba meses saboteando nuestra boda de forma consciente. La única pregunta que seguía sin respuesta era por qué una madre sería capaz de hacer algo así contra su propia hija. Sofía me miró muy seria y me pidió que no imprimiera aquellos correos ni avisara todavía a Laura. Tenía miedo de que su madre encontrara otra forma de darle la vuelta a la situación. Entonces me propuso algo que jamás habría imaginado: dejar que la boda continuara exactamente como Isabel esperaba, para desenmascararla delante de toda la familia. Acepté el plan de Sofía, aunque me aterraba la idea. Durante las 2 semanas siguientes fingimos que todo seguía igual. Isabel continuó participando en cada detalle de la boda, convencida de que nadie sospechaba absolutamente nada. Mientras tanto, hicimos un último cambio del que solo 3 personas tenían conocimiento: Sofía, yo y el director del salón. Modificamos discretamente el orden de la ceremonia y cambiamos algunos horarios. Era una información completamente falsa, creada únicamente para comprobar si Isabel volvería a actuar. 2 días antes de la boda recibí otra llamada. Esta vez era el encargado del salón. Sonaba sorprendido. Me preguntó por qué queríamos adelantar la ceremonia 1 hora si esa misma mañana habíamos confirmado el horario original. Respiré hondo y le respondí con una sola pregunta: ¿Quién ha llamado? El encargado dudó unos segundos antes de contestar:
La mujer había dicho que era la madre de la novia y que estaba autorizada para realizar cualquier cambio necesario. Ya no quedaban dudas. Isabel no solo estaba intentando sabotear la boda, había dejado de esconderse. Estaba convencida de que nadie se atrevería jamás a enfrentarla delante de toda la familia. Aquella noche, Laura me encontró revisando los últimos documentos. Me abrazó por la espalda y me dijo que estaba deseando que llegara el gran día. Sentí un nudo en el estómago. Mirarla a los ojos sin contarle toda la verdad fue probablemente el momento más difícil de toda aquella historia. Quise decírselo muchas veces, pero cada vez recordaba las palabras de Sofía. Si hablábamos antes de tiempo, Isabel tendría horas para inventar una nueva versión, manipular a la familia y convertirnos a nosotros en los culpables. Solo quedaba esperar unas horas más. La mañana de la boda amaneció tranquila. Isabel llegó sonriendo, saludó a todos los invitados y abrazó a Laura con una emoción que parecía completamente sincera. Nadie habría imaginado que apenas una hora después, toda aquella imagen de madre ejemplar iba a derrumbarse delante de más de 100 personas. La ceremonia comenzó con total normalidad. Los invitados sonreían, la música sonaba de fondo, y Laura caminó hacia el altar con una felicidad que nunca olvidaré. Durante unos minutos llegué a pensar que quizá todo terminaría sin necesidad de sacar la verdad a la luz. Intercambiamos los votos entre aplausos y, cuando terminó la ceremonia, todos pasamos al salón donde iba a celebrarse el banquete. Isabel no dejaba de acercarse a las mesas para asegurarse de que todo salía exactamente como ella había planeado. Justo antes de empezar el brindis, Sofía se levantó de su asiento y se acercó al micrófono. Todos pensaron que iba a dedicar unas palabras a los novios, incluso Isabel sonrió orgullosa mientras la observaba. Sofía respiró hondo y pidió unos minutos de atención. Dijo que quería regalarle algo muy especial a su hermana antes de que empezara la fiesta. Laura la miró emocionada sin imaginar lo que estaba a punto de ocurrir. Entonces pidió al encargado que encendiera el proyector del salón. En la pantalla apareció una simple bandeja de entrada de correo electrónico. Al principio nadie entendía qué estaba viendo. Isabel fue la primera en perder la sonrisa. Uno a uno comenzaron a aparecer los mensajes enviados durante los últimos meses. Cancelaciones de reservas, cambios de proveedores, correos utilizando una dirección casi idéntica a la nuestra. Todo acompañado por fechas, horas y registros que demostraban quién los había enviado. El salón quedó completamente en silencio. Nadie hablaba, nadie se movía. Todas las miradas terminaron clavándose en Isabel, que permanecía inmóvil con el rostro completamente pálido mientras comprendía que ya no existía ninguna forma de negar lo que había hecho. Durante casi un minuto nadie dijo absolutamente nada. Isabel miraba la pantalla, luego a Sofía, después a Laura y finalmente a mí. Parecía buscar una explicación que ya sabía que no existía. Entonces dejó escapar una pequeña sonrisa y pidió el micrófono. Todos esperábamos que negara los hechos, que dijera que alguien había manipulado aquellos correos o que intentara culpar a otra persona. Pero hizo exactamente lo contrario. Miró directamente a Laura y dijo: «Sí, fui yo». Algunas personas empezaron a murmurar, otras simplemente no podían creer lo que acababan de escuchar. Laura dio un paso hacia adelante con los ojos llenos de lágrimas y solo fue capaz de hacer una pregunta. «¿Por qué, mamá?». Isabel tardó varios segundos en responder. Cuando por fin habló, ya no parecía enfadada. Parecía una mujer completamente derrotada. Dijo que desde la muerte de su marido había vivido con un miedo constante, quedarse sola en una casa donde cada habitación le recordaba todo lo que había perdido. Explicó que, cuando Sofía empezó la universidad, sintió que también iba a perderla, y cuando Laura decidió casarse, tuvo la sensación de que aquella sería la última persona que todavía la necesitaba. Según ella, no intentaba destruir la boda, solo retrasarla una y otra vez para ganar un poco más de tiempo.
Entonces miró a toda la familia y dijo una frase que todavía recuerdo perfectamente. No quería perder a mis hijas, pero intentando retenerlas, fui yo quien terminó alejándolas. Laura rompió a llorar. Caminó lentamente hasta su madre y durante un instante todos pensamos que iba a abrazarla. Sin embargo, se detuvo justo delante de ella y le respondió con una tranquilidad que dolía mucho más que cualquier grito. Mamá, hace mucho que dejaste de intentar protegernos. Lo único que intentabas proteger era tu miedo. Nadie aplaudió. Nadie dijo una sola palabra. Isabel bajó lentamente el micrófono y volvió a sentarse. Por primera vez desde que la conocía, parecía una persona completamente vencida. Ya no intentaba convencer a nadie. Sabía que había perdido algo mucho más importante que una discusión. Laura respiró hondo, volvió a mi lado y me tomó de la mano. Después miró a todos los invitados y les pidió disculpas por lo que acababan de presenciar. Contra todo pronóstico, nos pidió que continuáramos con la celebración. Dijo que no estaba dispuesta a permitir que aquel día también le fuera robado. El resto de la boda fue extraño. Hubo música, risas y fotografías, pero todos éramos conscientes de que algo había cambiado para siempre. Isabel permaneció en silencio durante el banquete y antes de que empezara el baile, abandonó el salón sin despedirse de nadie. Pasaron varios meses antes de volver a saber de ella. Un domingo recibimos una carta escrita a mano. No contenía excusas ni intentaba justificar lo que había hecho. Solo decía que había empezado terapia porque, por primera vez, había entendido que el miedo a quedarse sola la había convertido en la persona que más daño hacía precisamente a quienes más quería. Laura tardó mucho tiempo en responder aquella carta. Finalmente decidió verla, no para olvidar lo ocurrido, sino para comprobar si realmente estaba intentando cambiar. Desde entonces mantienen una relación muy distinta. Hablan poco, se ven de vez en cuando y la confianza todavía está muy lejos de recuperarse. Han pasado ya 2 años desde nuestra boda. Hoy tenemos una hija. Isabel la conoce, pero siempre nos pregunta antes de visitarnos y jamás vuelve a tomar una decisión por nosotros. Quizá porque comprendió demasiado tarde que el amor nunca puede construirse sobre el control. A veces me preguntan si la perdoné. La respuesta es sí. Pero perdonar no significa olvidar ni volver a confiar como si nada hubiera pasado. Significa dejar de vivir con rabia y permitir que cada persona cargue con las consecuencias de sus propias decisiones. Si esta historia te ha enseñado algo, es que las personas que intentan controlar tu vida casi siempre dicen que lo hacen por tu bien. Pero el amor verdadero nunca necesita manipular para mantenerse cerca. Y esa fue la lección más importante que nos dejó el día que debía haber sido simplemente el más feliz de nuestra vida.